Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo. La reflexión del día de hoy la encontramos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 24 y los versículos del 13 al 34. El tema es la aparición de Jesús en el camino a Emaús y el título de la reflexión es Jesús siempre viene a nuestro encuentro. Señor, gracias te damos en el día de hoy por tu amor y tu misericordia y porque, Señor, te preocupas por los asuntos que atañen a nuestra vida y uno de ellos es la tristeza, el dolor, la frustración, los momentos difíciles, pero tenemos la fe de que siempre llegas en el momento preciso a rescatarnos y darnos el ánimo que siempre esperamos, Señor, de ti. Bendice esta reflexión y, Señor, me encomiendo a la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. A manera de introducción, los dos primeros versículos de esta sección, el versículo 14 y 15, nos cuentan la historia de cuando dos discípulos habían salido de Jerusalén rumbo a una aldea que se llamaba Emaús. Aproximadamente hay de 7 millas, 11 kilómetros, y según dicen los comentaristas que en una caminata de aproximadamente 2 horas se podía completar este trayecto. La historia inicia cuando estos dos discípulos han salido de Jerusalén un domingo no corriente, era un domingo muy especial porque era el domingo de Pascua, el día en que nuestro amado Salvador Jesucristo había resucitado de los muertos. 3 días antes fue crucificado en la cruz del Calvario, fue sepultado, y este día, cuando estos dos hombres van decepcionados, tristes, habían perdido toda esperanza en el Señor Jesús, porque las expectativas que ellos tenían por el hecho en que Jesús había sido crucificado, y hasta este momento, según el conocimiento de ellos, Jesús no había resucitado. También este mismo día en la mañana, en el pasaje anterior, la Biblia nos dice que unas mujeres habían venido al sepulcro y entre ellas había venido María Magdalena, y dice que cuando ellos llegan a la tumba, la piedra había sido removida, habían dos ángeles ahí y tienen un diálogo con estas mujeres, y algo muy impactante, muy interesante cuando las mujeres preguntan ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Los ángeles responden, ¿por qué buscáis al que ha resucitado de los muertos? Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado. Para mí, este es el corazón del Evangelio. El poder decirle al mundo que aunque Él fue crucificado, después de 3 días, el Señor se levanta con poder de la muerte, venciendo el pecado, venciendo a Satanás, y para la honra y gloria de Él, el Señor ha abierto el camino, las puertas del cielo para todas aquellas personas que le han aceptado como su Señor y como su Salvador. El encuentro de Jesús lo encontramos en este capítulo 24 de Lucas, del versículo 15 al versículo 27. Dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Qué interesante. Como dije al principio, decepcionados, tristes, frustrados, y por qué no decir también
que ellos se están alejando de Jerusalén y yendo a esa aldea, porque también ellos temían que pasaran por la misma experiencia que Jesús había pasado, que era que fueran detenidos, fueran encarcelados y quizás también pasaran por la experiencia de la muerte. Así es que ellos se van. Y en medio del dolor, en medio de la tristeza, dice la escritura que Jesús comienza a caminar cerca de ellos. No sé si al lado atrás, adelante, pero dice la escritura que mientras ellos discutían todas estas cosas, Jesús comienza a caminar y ellos no se dan cuenta. Es algo muy común cuando pasamos momentos difíciles, de dolor, muy fuertes, cuando nuestra alma, nuestro espíritu está muy quebrantado, es muy fácil no sentir la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté a nuestro lado. El Señor siempre nos va a acompañar en el camino de la vida. Y la escritura dice en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran, para que no le conocieran. Algo que nos podemos preguntar, ¿por qué razón no reconocieron a Jesús? Él estaba con un cuerpo glorificado, pero sin embargo era su mismo cuerpo. Porque en otros pasajes bíblicos podemos encontrar que el Señor muestra sus manos, muestra sus heridas. Un cuerpo glorificado con cualidades o capacidades que no tienen los cuerpos que poseemos nosotros. Pero era Jesús resucitado. Sus ojos estaban velados de una manera intencional. Quizás para que Jesús pudiera dialogar con ellos con más libertad antes de que le reconocieran. Y también para darle oportunidad a ellos de que exteriorizaran todo el dolor, pudieran compartir con Jesús la tristeza, sus pensamientos y muchos de ellos equivocados. Y así el Señor pudiera más adelante aclarar a ellos qué eran las cosas que estaban ellos dudando del mismo Jesús y poder sanar su alma y su espíritu. Y el Señor les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hermanos, Jesús es Dios. Él conoce todo pensamiento. Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Porque la Biblia dice que los ojos de Jesús, los ojos de Dios, son como llama de fuego, penetran hasta adentro, escudriña todo pensamiento y toda intención del corazón, dice la Biblia. No es que Jesús no sepa y por eso les está haciendo esa pregunta, sino porque el Señor quiere darle oportunidad que ellos exterioricen sus sentimientos y sus pensamientos. Y el versículo 18 dice que respondiendo uno de ellos llamado Cleofas, esto nos da evidencia también que estos dos discípulos no pertenecían al grupo de los 11 apóstoles que estaban allá en Jerusalén reunidos por temor, esperando, esperando si Jesús verdaderamente iba a resucitar. Y la respuesta de ellos es, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Eres tú el único extranjero? Como que ellos se sorprenden y dicen, si todo lo que se comenta en Jerusalén es acerca de ese hombre que decía llamarse Jesús, que decía que era el Cristo, que decía que era el Hijo de Dios y que él dijo en alguna ocasión también que este cuerpo, si este cuerpo cayera, muriera, el Señor dijo que él iba a levantar su propio cuerpo al tercer día. O sea que todo lo que se comentaba en estos últimos 3 días era el acontecimiento principal de Jerusalén, que habían crucificado a ese Jesús que había por 3 años alborotado, había tocado toda la comunidad de Jerusalén y tenía como
tenía de una manera muy estresante a los líderes religiosos, a los sumos sacerdotes, a los que trabajaban en el templo, porque sintieron que este hombre era una amenaza. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Como diciendo, díganme aún un poquito más de esas cosas que ustedes vienen comentando. Y entonces, para mí es interesante el concepto tan limitado que ellos tenían de la personalidad de Jesús, porque dicen que era un varón profeta, efectivamente era varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y del pueblo, claro. Toda persona que escuchó a Jesús se quedaba impresionado de sus palabras, impresionado del poder de la palabra que él tenía para sanar, para resucitar a los muertos, para dar una respuesta de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero aún así, la idea que ellos tenían de Jesús estaba muy limitada, porque no le reconocieron como el Mesías, el Dios encarnado, como dijo el apóstol Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Y él también agrega en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido hecho por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Y ahí le continúan diciendo el Señor, diciendo del Señor, que fue entregado por los gobernantes, que fue entregado por los sumos sacerdotes y que fue sentenciado a muerte y crucificado en una cruz del Calvario. Pero lo que ellos comentan era, y este era el que dijo que iba a redimir a la nación de Israel. Un concepto equivocado del propósito de la venida de Jesús. Jesús dijo que él había venido para redimir al pueblo de Israel. Pero la redención que él iba a hacer, la redención que él realizó también y ha realizado en nosotros, es una redención espiritual. Pero en el concepto de ellos pensaban que era una redención, una salvación del poder político de Israel. Y en el presente también hay muchas personas que tienen una idea equivocada de Jesús. Lo pintan como maestro, como profeta, como una persona muy buena, pero no como el Salvador personal de aquel que le acepta a él como Señor y Salvador. Y estos dos discípulos también le cuentan a Jesús que unas mujeres fueron al sepulcro y que tuvieron un encuentro con ángeles y que fueron luego a dar testimonio a los apóstoles que Cristo había resucitado y ellos también le mencionan que no le creyeron a las mujeres. Y esta evidencia también nos hace ver que ellos tampoco creyeron el testimonio de las mujeres que Cristo había resucitado. Y entonces la respuesta del Señor a esta conversación es muy dura, es fuerte. Él les dice, oh insensatos, oh torpes, ¿por qué son tardos en creer la palabra de Dios? Hermanos, muchas personas en el presente son igual que estos discípulos, que son tardos para aceptar la palabra de Dios, que son insensatos, que son duros de corazón, que no quieren aceptar, entender, poner la fe en la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, el cristiano, esté enteramente preparado para toda buena obra. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida, en las escrituras.
y ellas son las que dan testimonio de mí, del Señor Jesucristo. Y aún así, el Señor habiéndolas pronunciado estas palabras, después de 2000 años, muchas personas no quieren creer en este libro sagrado, que son las Escrituras, que son la palabra de Dios, del Dios viviente, palabra viviente. Y entonces, la Escritura dice que el Señor comenzó desde Moisés, los escritos de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego dice que desde las Escrituras de los profetas, a explicar todas aquellas profecías que hablaban de él, de su sufrimiento, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, que era necesario que el Cristo, el Mesías, sufriera para poder luego subir a la gloria, a tomar aquella gloria que tenía con el Padre, pero que era necesario que él pasara sobre ese sufrimiento. Isaías claramente lo dice, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Herido él, quebrantado, como raíz seca, no hay parecer en él. Cargó el pecado de todos nosotros. Hermanos, Israel no entendió las profecías del Antiguo Testamento. Muchos líderes religiosos, fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, fueron duros de corazón, torpes, y no creyeron la palabra de Dios, ni le creyeron a Jesús cuando él habló de sí mismo, que él estaba en el Padre y el Padre estaba en él, que las cosas que él hablaba no las hablaba por su propia cuenta, sino que él hablaba las palabras que el Padre le encomendó cuando él estaba en el cielo. Y así hay muchas personas, lamentablemente, que no quieren aceptar la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro dice que la profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Señor les reveló el entendimiento, la palabra que hablaba de él en el Antiguo Testamento. Y dice la Escritura que cuando llegaron a Emaús, el Señor quiso como que él iba a seguir, pero esos hombres le dijeron al Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. No sabemos con exactitud si Jesús iba a seguir el camino o solamente quiso saber cuál era la reacción de ellos. Y fue impactante. Quédate con nosotros. Posiblemente ellos querían escuchar más la palabra de Dios. Y para mí debe ser muy impresionante escuchar al Señor Jesucristo mencionar profecías, explicar de sí mismo y dar la interpretación correcta. ¿Ya? ¿Qué mejor persona podía explicar la palabra de Dios que el mismo que la pronunció siglos antes? Esta era palabra, podemos decir literalmente, palabra viva. La escritura es la palabra de Dios, es palabra viva, pero en ese momento estaba siendo pronunciada hace 2000 años por el mismo Señor Jesucristo, explicando su propia palabra, hablando de sí mismo. Así es que el Señor tenía cautivada la mente, el corazón, el deseo de ellos. Y puedo comprender el salmista cuando dice, dulce es a mi paladar tu palabra. Dulce. El Señor los había cautivado con su palabra. Mi pregunta es, ¿la palabra de Dios ha cautivado su mente y su corazón? ¿Que usted no quiere dejar de leerla y de oírla, como estos dos discípulos? ¿Y cuándo entró? A la casa, no sé si era la casa de ellos o era un lugar que ya ellos habían
anticipadamente planeado llegar a ese lugar, a un hotel o un lugar donde se refugiaban para pasar la noche. Y dice la Biblia que cuando Jesús tomó el pan y lo partió, lo bendijo y lo entregó, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. En ese momento el Señor les aclara la vista espiritual para que lo reconocieran. Y en ese momento dice que cuando ellos abren los ojos espirituales y reconocen que es Jesús el Cristo resucitado, el Señor se desaparece de la vista. ¿Cómo cree usted que quedaron ellos ahí? El Señor en ese momento había completado su obra de restauración espiritual, de restauración emocional. El Señor no ha cambiado su manera de pensar, ha cambiado la perspectiva. Todo lo equivocado que ellos venían discutiendo entre sí en ese momento había cambiado. Ahora ellos habían reconocido que efectivamente Jesús no había fallado. Jesús había resucitado conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Ahora se había habido esperanza. Ahora ellos se levantaban con nuevas energías espirituales. Ya no se hablaba de muerte, sino que se hablaba de resurrección. Ya no había pérdida de esperanza, sino que todo lo contrario. Había un nuevo comienzo en sus vidas y ahora ellos tenían que hacer algo muy especial, volverse a Jerusalén y dar testimonio de la experiencia personal que habían tenido con el Señor Jesucristo camino a Emaús y en la misma aldea. Cómo el Señor había abierto los ojos espirituales para que le reconocieran. Y algo importante que ellos mencionan a manera de reflexión, cuando ellos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras. Hermanos, cuando Dios le habla a una persona, ese corazón tiene que arder. Ese corazón no puede ser insensible al poder de la palabra de Dios. Y literalmente, hermanos, ellos estaban escuchando la voz audible del Señor que les estaba compartiendo la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Doble porción recibieron y la bendición de ver con sus propios ojos al Cristo resucitado. ¿No ardía en nosotros? ¿Y saben qué sucedió? Que ellos no se podían quedar quietos. Hermanos, cuando el Señor se revela a nosotros, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar sentados. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando el Señor hace algo, impacta su vida, su alma, su espíritu, usted no se puede quedar sentado en una banca. Usted no se puede quedar ahí apacible o inactivo, no, dejando que otras personas hagan el trabajo. No, usted tiene que levantarse. Usted tiene que llevar el mensaje a otras personas. Porque si usted fue impactado por el poder de Dios, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, usted tiene que ir a decirle a otras personas lo que Cristo ha hecho en su vida. Ellos fueron a los 12 apóstoles y a la comunidad de cristianos de Jerusalén a decirle lo que Cristo había hecho en ese momento. Hermanos, como iglesia, no nos podemos quedar callados. Si Cristo ha hecho algo en su vida, cuénteselo al mundo, cuénteselo a su familia, dígaselo a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Hay muchas maneras de decirlo. Y así fue como ellos lo hicieron. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Cuéntele a otras personas lo que Cristo ha hecho en el camino de su vida y cómo le habían conocido al compartir el pan. Cuéntele usted a otras personas cómo usted ha conocido a Cristo, cómo lo conoció y lo que Cristo ha hecho en su vida. El Señor Jesucristo dice,
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor Jesucristo, el mismo que tuvo este encuentro con estos dos discípulos camino a Emaús, fracasados, tristes, desesperados, frustrados, sin esperanza. El Señor revertió todos estos puntos negativos en la vida de ellos. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, y abre la puerta, entraré a él. ¿A dónde? Al alma, al espíritu, al ser interior. Cenaré con él, tendré una dulce comunión como la tuve con esos dos caminantes hacia la aldea de Maús. Y el Señor entró a la casa, se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió y se reveló a ellos. Eso es lo que puede hacer el Señor Jesucristo cuando usted lo invita a entrar a su hogar, a su familia, pero primero que entre en tu corazón. Señor, gracias te doy por esta historia tan maravillosa del Señor Jesucristo. Lleva tu palabra, este mensaje, a aquellas personas que lo necesiten, que tal vez hoy están desanimados o desanimadas, que han perdido su esperanza, que están frustrados, que están con dolor, que no ven un futuro mejor, pero el futuro, Señor, está en tus manos. En este día, Señor, yo te pido que abras los ojos de muchas personas que necesitan que sus ojos espirituales sean abiertos para que vean que aunque en este momento no hay esperanza, pero Señor, cuando abre los ojos, nos puede mostrar un futuro grande y maravilloso, una esperanza grande, porque Señor, tú eres el Dios de las oportunidades. Cuando el ser humano dice no se puede, Señor Jesús, Padre Celestial, Santo Espíritu, tú nos dices hoy que para ti no hay nada imposible. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y que este mensaje sea un mensaje de esperanza. Hay un futuro mejor para los que confiamos y esperamos en el Señor Jesucristo. Amén.